Muchas veces cuando usamos una inteligencia artificial, lo que vemos es, bueno, una simple ventana de chat, ¿no? Pero la verdad es que debajo de esa superficie tan sencilla hay todo un ecosistema, uno súper complejo y potente. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasa de verdad cuando subimos un archivo a cloud? Porque les adelanto, no es que simplemente se envía y ya está. Es el primer paso de un proceso bastante sofisticado, con sus propias reglas del juego. Justamente de eso se trata. Detrás de la interfaz hay una arquitectura compleja, con sus propias reglas, sus límites y hasta su propia economía. Hoy vamos a levantar el capó para entender cómo funciona esta maquinaria oculta y, claro, cómo sacarle el máximo provecho. Ok, empecemos por el principio. El motor de conocimiento. O sea, ¿cómo le entra la información al sistema? Porque créanme, la forma en que Claude accede al conocimiento lo cambia absolutamente todo. Y miren esto, porque la tabla lo deja súper claro. Hay como niveles. Por un lado, el chat normal es para cosas rápidas, del momento, ¿no? Efímeras. Pero si ya hablamos de proyectos o de la API, la cosa cambia. Ahí ya estamos construyendo bases de conocimiento que perduran en el tiempo. A ver, el sistema es multimodal. Sí, puede con todo tipo de archivos. Pero ojo, tiene sus reglas. Y para cualquiera que trabaje con datos, hay un detalle aquí que es un antes y un después. De verdad. Y aquí está el meollo del asunto. La clave es esta. Siempre, pero siempre hay que convertir los archivos de Excel, los XLSX, a CSV antes de subirlos. ¿Por qué? Bueno, porque el XLSX no solo lleva los datos, sino también metadatos, fórmulas, formatos. Todo eso consume una cantidad brutal de tokens. El CSV, en cambio, solo tiene los datos puros. El resultado es un análisis mucho más rápido, económico y preciso. Este es un consejo que vale oro. Y bueno, ¿qué pasa cuando Claude no tiene la respuesta y necesita buscar en Internet? No es que busque a lo loco, para nada. Sigue un proceso súper riguroso. Primero, entiende la intención, reescribe la consulta para que sea efectiva, busca, sintetiza lo mejor que encuentra y, muy importante, cita todas sus fuentes. Muy bien, ya tenemos la información dentro. Ahora, ¿cómo piensa el sistema? Porque aquí es donde la cosa pasa de ser una simple herramienta a convertirse en un verdadero colaborador que nos acompaña. Para los suscriptores, Claude tiene memoria. Y no es una memoria cualquiera. Usa una técnica llamada RAG, que básicamente le permite recordar, escanea sus propias conversaciones pasadas para encontrar información útil y hasta proporciona los enlaces para que veamos de dónde la sacó. Pero no solo recuerda datos, va más allá. Construye lo que se llama una biografía sintética. Pensemos en esto como un perfil dinámico que va creando sobre la persona que lo usa, sus preferencias, su estilo, sus objetivos. Así es como aprende, por ejemplo, el tono en el que nos gusta que escriba o cómo preferimos que estructure el código. Y lo bueno es que no es una caja negra. Hay un control total sobre esa memoria. Se puede ver, editar, y si se borra un chat, se borran también sus recuerdos asociados. Incluso a nivel de empresa, un administrador puede desactivar esta función por completo. El control es granular, tanto para la persona que usa la cuenta como para la organización. Ok. Ya vimos cómo ingiere información y cómo piensa. Ahora vamos a la parte creativa, al taller. Porque Claude no está solo para charlar, está para crear cosas tangibles. Y aquí entra en juego el concepto de artefactos, que de verdad es un avance trascendental. Esta mecánica transforma a la IA. Ya no es solo un generador de texto, es casi un compilador de aplicaciones en tiempo real, y todo pasa en una ventana dedicada, justo al lado del chat. Y lo que puede crear es impresionante, desde componentes interactivos para webs, algoritmos de Python, gráficos, hasta documentos de Word, hojas de Excel o presentaciones de PowerPoint. O sea, elimina por completo la necesidad de estar copiando y pegando de un lado a otro. Lo genera listo para usar. Ahora llegamos al clímax de este recorrido. Ya vimos todo lo increíble que puede hacer, pero ¿cuál es el costo? Porque sí, todo esto se rige por una economía que, aunque no la vemos, está siempre presente. Y el corazón de esa economía es este mecanismo, la ventana móvil de 5 horas. Funciona así.
Un cronómetro empieza a correr con el primer mensaje. Si se llega a un límite de uso dentro de esas 5 horas, se activa un periodo de enfriamiento obligatorio. Es la restricción principal para la mayoría. Y aquí viene la parte clave. Cuanto más larga es una conversación, más tokens consume. Y no de forma lineal, sino exponencialmente. ¿Por qué? Porque con cada nuevo mensaje, la IA tiene que releer todo el historial del chat. Esto hace que las conversaciones largas sean carísimas y se coman el límite de uso a una velocidad increíble. Así que, el consejo de oro, la clave para optimizar es trabajar de forma inteligente. Lo mejor es empezar un chat nuevo para cada tema nuevo. Así, se evita ese impuesto masivo de tener que reprocesar un historial que ya no viene al caso. Y esta tabla lo resume perfecto. Los diferentes planes de suscripción, en el fondo, lo que venden son distintos niveles de acceso a esa red de poder computacional. Desde un uso casual con el plan gratuito, hasta las grandes corporaciones que necesitan ventanas de contexto enormes. Para terminar, hay que entender que toda esta arquitectura no es un modelo único. Se manifiesta de 3 formas distintas, a través de 3 interfaces especializadas, cada una pensada para un propósito diferente. Por un lado tenemos a Cloud AI, el que todos conocemos en la web. Es más bien pasivo, espera a que le demos información. Por otro, está Cloud Cowork, una aplicación de escritorio. Este es proactivo, puede acceder y trabajar con los archivos locales de una computadora, en un entorno seguro y aislado de Internet. Y si Cowork es la simplicidad, con una interfaz fácil de usar, Cloud Code es el control total. Es una interfaz de línea de comandos para desarrolladores, expone toda la complejidad del sistema y permite un control granular para interrumpir tareas y optimizar el uso de tokens al máximo. Entonces, ahora que la maquinaria está a la vista, la pregunta cambia. Ya no es ¿qué puede hacer Cloud?, sino ¿qué herramienta es la correcta para esta tarea? Entender esta arquitectura oculta, cómo ingiere datos, su memoria, su costo, sus distintas caras, lo cambia todo. Es la diferencia entre simplemente chatear con una IA y de verdad operar una plataforma computacional increíblemente poderosa.